Hola, soy Leo. Hoy voy a hablar sobre la vida y cultura de los mayas y los aztecas. Los mayas son compuestos de grupos de pueblos mesoamericanos que hablan diferentes formas de lenguaje maya y empezaba a establecer pueblos por el año 1500 AC. Los aztecas fueron cazadores y recolectores nómadas y por el siglo XVI tenían un imperio grande. Los mayas existían antes que los aztecas crecieron en poder. Sin embargo, las dos civilizaciones vivían en Mesoamérica y las sociedades desarrollaron muy similares a los de los olmecas. Los mayas vivían en las tierras altas y bajas de Mesoamérica en la península de Yucatán, cuando la mayoría de los aztecas vivían en el Valle de México. Estos son dos diferentes lugares en Mesoamérica. Estas áreas tienen diversos climas y condiciones, obligando a las civilizaciones a usar diferentes formas de la agricultura. El suelo en las tierras altas y bajas en la península de Yucatán tenía tierra razonablemente fértil porque usaba el método de tala y quema para cultivar. Sin embargo, en el Valle de México había tierras pantosas, entonces los aztecas usaban chinampas o lechos de jardines elevados por el agua para cultivar. Esto muestra que las dos civilizaciones antiguas necesitaban adaptar a su lugar. Las dos civilizaciones tenían grandes cantidades de sobre alimenticio, entonces las personas podrían centrar en otras cosas en vez de la agricultura. Entonces formaban las clases sociales. Los mayas consisten en 4 extensas clases sociales: clases gobernantes, las noblezas, campesinos y esclavos. Pero el alto sacerdote o el rey es lo más importante. Serbios y esclavos, campesinos y soldados son en un grupo llamado plebeos. La mayor parte de la gente en la sociedad pertenece a este grupo. Los aztecas tenían clases similares de los mayas. Los mayas creían en 160 dioses diferentes. El dios principal se llamaba Itzamna. Los mayas creían que este dios había creado el mundo. Los aztecas creían en más de 1000 dioses diferentes. Al contrario, los aztecas no tenían un dios principal. Se rendían culto a dioses diferentes cada día. La cultura de los mayas estaba basada en el culto de un panteón de dioses de la naturaleza, cuando la religión de los aztecas estaba basada en el culto de un panteón de los dioses agriculturales. En las dos culturas ofrecían sacrificios para obtener ayuda de los dioses. Estos fueron un tipo de ceremonia común de los aztecas. Mientras los sacrificios eran una ceremonia para los mayas también, ellos tenían otros rituales religiosos. Casi todo en las vidas de estas dos civilizaciones se basaba en la religión. Los pueblos tempranos de las dos civilizaciones tenían avances en la aprendiz y astronomía. El sistema de escritura de los aztecas y mayas no representaba en sonidos o lenguaje oral. En su lugar, utilizaron símbolos y glifos. Con esto, formaban libros o códices que muestran detalles en la vida antigua. Además, los pueblos tempranos empezaban a apuntar datos y hechos del espacio.
Eventualmente inventaron el calendario que usaba para apuntar datos importantes en la historia de las dos culturas. También usaron el calendario para predecir los mejores tiempos para sembrar y cultivar en el año. Esto fue mi proyecto de historia y deberá a informar y dar unas similitudes y diferencias sobre los mayas y los aztecas. Mis recursos son britannica.com, historyonthenet.com, wikipedia.com y Movely, pero mayormente uso mi libro de texto. Gracias por su atención en mi proyecto de videohistoria y buena suerte en suyo.